webinar de Centrum Católica. El propósito de esta serie de presentaciones es buscar interactividad con nuestros stakeholders, siendo ustedes evidentemente los primeros. Tenemos profesores, tenemos estudiantes y tenemos gente conectada desde distintos puntos del planeta. Y les doy por esta vía la más cordial bienvenida a esta presentación. Ya Yesenia presentó el tema: Pandemia e iniciativas proactivas, una mirada desde las 5 hélices de la innovación. Básicamente, lo que nosotros vamos a ver esta noche, en los siguientes minutos, tiene que ver con 3 niveles de aproximación. El primero es establecer qué es una pandemia y cuál es el impacto potencial. Y hablamos de impacto potencial porque esto está en pleno desarrollo, es una transición en la cual todavía los escenarios no están suficientemente claros para establecer escenarios donde nosotros tengamos direccionalidad para la toma de decisiones. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre, de cambio, de complejidad, de vulnerabilidad. Y esto nos permite a nosotros aproximarnos a distintas explicaciones de lo que estamos viviendo como humanidad desde el punto de vista global. Entonces, una primera fase va a ser interpretar un poco los conceptos para que el posterior desarrollo de la exposición tenga que ver con esto que estamos hablando. La segunda parte es referida a los enfoques explicativos que nos permitirían aproximarnos a la comprensión de esto, y lo vamos a hacer desde un trabajo de investigación publicado recientemente, elaborado por el profesor Luciano Barcelos y yo, donde tratamos las 5 hélices de la innovación desde lo que concebimos como el brain circulation, la circulación de cerebros, básicamente situando a los científicos y tecnólogos y su movilidad mundial, pero para establecer como punto de partida para esta discusión fundamentalmente lo que significa las capacidades en investigación más desarrollo más innovación de los países. Y en este paper lo que utilizamos fue un país de referencia mundial como los Estados Unidos, y hablamos de que en el caso de teórico conceptual, este modelo lo que nos ayuda a establecer es que los Estados Unidos sería un país central. Utilizamos un país intermedio como España, que está en una zona desarrollada como Europa, pero que es un país que tiene una fortaleza en términos de investigación, pero todavía no entra en el brain circulation como concepto. Y el tercer país es Perú. Lo usamos de base porque precisamente nuestro estudio era discutir la posibilidad desde que un modelo nos permita establecer qué países estarían en capacidad de absorber conocimiento y ayudar al desarrollo sostenible. Eso lo vamos a enlazar como en la segunda parte de la presentación, que sería la de cierre, donde vamos a aplicar el modelo de las 5 hélices de la innovación al caso del Perú desde lo que es la pandemia que estamos viviendo. Entonces, básicamente lo que quiero compartir con ustedes son esos 3 enfoques de desarrollo de esta presentación. La idea fundamental es situarlos a ustedes en un escenario de transición hacia la normalidad progresiva que deberíamos tener, entendiendo que es el COVID-19, el coronavirus, que todos lo reconocemos porque lo estamos padeciendo, qué potencial impacto tiene, y a partir de ese escenario, cómo las iniciativas disruptivas de articulación de los actores sociales de un país, en el caso del Perú, modelo de gobierno, las universidades por su lado, las empresas, el medio ambiente y la sociedad interactuando para buscar las mejores posibilidades, iniciativas, desarrollos de mejora en función de establecer cuál es ese escenario más próximo de restablecimiento o de ir progresivamente mitigando lo que estamos viviendo y pasar a un proceso de normalidad que va a ser a mediano plazo, es decir, más hacia la segunda parte del año, si todo sale bien como se está modelando, pero no necesariamente ese es el punto. Entonces, básicamente lo que quiero discutir con ustedes es eso, situándonos en lo que es la conferencia. Entonces vamos a entrar con las primeras definiciones. Para hablar de pandemia y su impacto, lo que quiero que entendamos primero conceptualmente y de manera muy sencilla, ¿qué es una epidemia? Una epidemia no solamente es la superación del número esperado de casos de una enfermedad, porque esto está referido a un comportamiento específico que tiene desde el punto de vista de la salud, pero lo podemos llevar a otros eventos que tengan una comunidad o una región. Entonces partimos de las epidemias, que las tenemos todos los años, ¿no? La gripe, la influenza, todos los años los padecemos, todos los años hay
decesos, pero en regiones muy particulares y dependiendo de la estación del momento en que se presente en cada país o en cada región. Pasar de una epidemia a lo que estamos viviendo, que sería una pandemia, fundamentalmente hay un cambio cualitativo que es ya una propagación hacia toda la esfera mundial como la estamos viviendo hoy en día. Ya casi no hay país en el territorio global para establecer que no existe alguien que esté contaminado. Hoy en la mañana leía que uno de los tigres que están en Nueva York tiene la enfermedad y están tratando de revisar cuál es la interacción de los seres humanos con los animales y si esto puede reconvertir un poco el estado que estamos viviendo. Pero fíjense bien, me gustaría detenerme acá, porque si bien yo defino esto como pandemia, el director Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, él habla de que las pandemias significan cosas distintas para distintas entidades o personas, es decir, que no existe una definición única científica que apunta a establecer el concepto de pandemia. Pero nosotros, como estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, vamos a entender como pandemia esto que les estoy mencionando, básicamente esa propagación mundial de una enfermedad, que en este caso sería el COVID-19. Básicamente, lo que estamos viendo es este establecimiento de esta relación. Por ahí me dice Eva Tapia, por favor, si las demás personas están viendo la presentación, porque me dice Eva Tapia que no la puede ver. A ver, Leti, ¿sí la están viendo? Ah, perfecto. Entonces debe ser un problema que ella tiene. Gracias, muy amable. Bien, entonces si partimos ya de este concepto de lo que es la pandemia, me gustaría que revisásemos básicamente el proceso de la humanidad, porque a veces no entendemos muy bien que las pandemias han sido parte de nuestra historia y hemos tenido grandes picos, grandes pandemias en la humanidad que han matado a millones de personas y desde principios después de la era de Cristo, es decir, desde que comenzaron nuestros siglos contabilizados hasta el que nos encontramos, que es el 2021, estamos trabajando con distintas pandemias. A mí lo que me gustaría llamar la atención acá es que hemos visto en el razonamiento, creo que aquí no se ve bien, voy a aumentar un poco la pantalla para compartir algunos datos con ustedes. Vamos a maximizar un poco acá la pantalla. A ver si logramos ver. Bien, aquí se va a aumentar un poco la pantalla y tenemos como primera gran pandemia a nivel mundial la peste negra, que fallecieron más de 200 millones de personas. Después tenemos a la viruela, que se ha presentado en distintos momentos. Después la gripe española, que mató entre 40 y 50 millones de personas. La plaga de Justiniano, entre 30 y 50 millones de personas, y el SIDA, que comenzó en el año 81 y que sigue vigente, es decir, que la hemos podido mitigar, pero no todavía erradicar. Es decir, que por lo menos hemos padecido 5 grandes pandemias en la humanidad que han tenido la posibilidad de tener un número de decesos muy relevante, pero esta que está en transición todavía está en desarrollo y vamos a ver si nos los permite la internet y la velocidad de internet, porque tenemos a muchas personas conectadas para establecer un poco el criterio de búsqueda de cómo está a nivel mundial, porque me gustaría plantear también los algoritmos que están por detrás buscando la información. El impacto potencial de una pandemia como la que estamos viviendo, el COVID-19, el coronavirus, es un impacto en el cual el brote excede el número de casos de una enfermedad de la normalidad que se podía esperar o el control que esto traía como consecuencia lo siguiente. Este coronavirus comenzó a finales del año pasado, en noviembre del año pasado. La primera repercusión a nivel mundial fue a finales de diciembre, que un médico alertó y este médico después fallece muy rápidamente porque estaba infectado y se genera el primer impasse que todos conocemos en China, y esto junto a la tecnología, la posibilidad de conexión
de los distintos puntos de las personas ayudaron a que el virus se propagara de una manera muy rápida, muy violenta, y tenemos casos muy particulares como en Europa, el caso de Italia, el caso de España, viene creciendo rápidamente. Francia con muchos números de fallecidos, el Reino Unido también está en progreso, Alemania en menor escala, y los Estados Unidos es donde está el pico mayor que hoy acaba de pasar de los 10.000 decesos, es decir, está en desarrollo, y lo tenemos ya en América Latina y en un país como el Perú, que se ha mitigado porque se tomaron medidas rápidamente, y eso lo vamos a ver con las hélices. Pero la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido ya públicamente que el COVID-19 es mucho más letal de lo que se pensaba en un inicio, y que varios países se equivocaron de estrategia. Es decir, si lo vemos desde las 5 hélices de la innovación, el impacto desde los gobiernos, desde los centros generadores de conocimiento como las universidades no alertaron a tiempo, las empresas no se articularon con las políticas públicas y con las universidades y centros de investigación, y esto tuvo una repercusión evidentemente en la sociedad, que es quien tiene que estar informada para tener que trabajar en consecuencia, como lo estamos haciendo todos. Básicamente, esta es la primera parte de la presentación. Lo que quería era compartir con ustedes brevemente algunos conceptos que entendamos de qué estamos hablando, porque la idea es tratar de irnos a un video, a una conexión en tiempo real. Vamos a ver si nos lo permite. Voy a compartir mi pantalla un momento, a ver si tenemos el uso de la conexión en tiempo real. Aquí estoy en tiempo real mostrándole los datos. Aquí tengo a Brasil, por ejemplo, pero quiero movilizar el mapa mundi y situarnos, por ejemplo, en el Perú. En el Perú en este momento hay 92 decesos, hay 1.472 casos activos, 997 personas que se han ido recuperando, pero si podemos mirar Brasil, en este caso, nos dice que hay 127 personas recuperadas, 11.470 casos activos, 564 decesos. Si nos vamos hacia el norte y nos situamos en los Estados Unidos, en este momento, los datos que les mencionaba, estamos hablando de 10.792 decesos, más de 333.000 casos activos, veamos los promedios, y se habla de unos 20.000 personas recuperadas. Si nos vamos a, por ejemplo, a China, en este momento China establece que tiene 3.331 decesos y 1.290 personas en actividad con el virus que estén identificadas. Es decir, aquí estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, Corea, que es uno de los países que ha establecido, Corea del Sur, las mejores políticas junto con Singapur, 186 decesos, 3.500 casos activos en este momento. Fíjense, aquí dice casos activos abajo, hoy 47 con 3 decesos. Y un país como muy cerca de China y de Corea, como Japón, que estamos viendo acá, nos pueden dar datos, por ejemplo, de 85 decesos, menos de 3.000 casos activos en este momento. Entonces, nosotros podemos irnos a Europa y establecer, en el caso de países que están muy afectados como Italia, vamos a ver a Italia en este momento. Italia nos está representando 16.500 casos, de los cuales hoy han fallecido 636 personas. El caso de España, han fallecido 700 personas y están 13.347. Casos como por ejemplo Francia, que es importante ver, 8.900 casos, y tienen muchos activos, 833 decesos. Es decir, esto está en pleno desarrollo. Vamos a ver un poco América del Sur, cómo se está desarrollando en tiempo real. Es decir, tenemos un algoritmo conectado por detrás. Países pequeños como Ecuador tiene 191 decesos, 100 recuperados, 3.400 casos activos. Hoy hubo 11 decesos y 101 casos nuevos detectados. Un país como Chile, que está en la frontera con nosotros, 37 decesos. Hoy hubo 3 decesos, 344 casos. Y Argentina, un poco más abajo, 48 decesos. Hoy ha habido 2 decesos y 1.181 casos activos. Volviendo al Perú, vamos a ver los casos activos, menos de 1.500 casos activos. Lo importante acá es que la curva vaya en descenso y se vaya controlando para ir diseminando y teniendo capacidad de reacción. Ahora, viendo esto, lo importante, vamos a retornar a las láminas, posiblemente
el uso compartido, en la reconexión, lo que vamos a buscar es el archivo y que me permita volver a reconectar con ustedes. Vamos a ver cómo está el tiempo de retardo. Para que entremos ya en lo que es la segunda parte de la presentación. Aquí lo que me interesa es que tuviésemos claro el tema de activos. Aquí me dice Felipe Málaga, esos son los activos y hay muchos recuperados. Sí, hay un porcentaje de 3-1 en algunos países, el caso de España, que estuvimos viendo un poco, modelando, porque cada país tiene una característica muy particular. A mí lo que me importa acá es que desde el modelo, yo quiero que ustedes entiendan el modelo de las 5 hélices y cómo desde el modelo podemos explicar el caso de Perú, porque es muy relevante partir de un modelo explicativo y qué acciones está tomando el gobierno y qué otras están tomando los empresarios, cómo estamos activando a los centros generadores de conocimiento y a partir de esa trilogía cómo interactuamos con la sociedad y la quinta hélice que es el medio ambiente. Eso es lo que quiero que veamos, pero desde las capacidades. En este caso, lo que vamos a presentarles a ustedes ahora como segunda parte es el ejemplo del Brain Circulation, la circulación de cerebros basadas en científicos y tecnólogos desde un modelo explicativo que lo hicimos en un artículo de investigación publicado recientemente del profesor de la Vega, el profesor Barcelos, que está por cierto en línea acompañándonos hoy. Este artículo fue publicado en el Web of Science de Clarivate Analytics, en la revista de Kybernetics, y tuvo como propósito, vamos a interactuar un poco con ustedes para explicarles bien de qué se trata este artículo y vamos a ver rápidamente algunos puntos para entrar ya en el caso del Perú, pero entendiendo el modelo y las capacidades. Este modelo de paper lo que necesitaba resolver era si el concepto del brain circulation era aplicable a países desarrollados y a cualquier otro tipo de país, y nosotros establecimos como conceptos básicos de punto de partida el Brain Circulation como modelo explicativo para países desarrollados como los Estados Unidos, es decir, que tienen masa crítica en cuanto al número de científicos e ingenieros o tecnólogos, dependiendo cómo los conceptualicemos. ¿Qué pasa con países intermedios como España, que tienen dos niveles? España tiene una pérdida de cerebros, es decir, gente que se moviliza hacia el norte de Europa, hacia Alemania, hacia Suecia, hacia Noruega, porque ofrecen mejores salarios, equipamiento de última generación, estabilidad. ¿Y qué es lo que hace España? Se le van por una parte los científicos y tecnólogos y por la otra recibe, por ejemplo, de América Latina a científicos con salarios intermedios, pero que son más competitivos que en los países de punto de partida. Entonces, como hoy estamos en un mundo virtualizado, donde la convergencia tecnológica, las nuevas tecnologías de información y comunicación y los avances tecnológicos basados en nanotecnología, en biotecnología, en ciencias cognitivas, en procesos como de convergencia y de interdisciplinaridad para converger en nuevos modelos disruptivos. Lo importante acá es si una persona se va de un país de menor desarrollo y se inserta en un país de mayor desarrollo, puede trabajar con su país de origen o tiene contratos de confidencialidad con las empresas o por el número de horas de trabajo no puede aplicar su conocimiento a los países de origen. Es decir, esta discusión es lo que está planteado en este paper y tiene mucho que ver desde las capacidades de cada uno de los actores. Entonces, básicamente el propósito tenía que ver con destacar esos tres niveles. La segunda parte, esto es un paper bibliométrico y cienciométrico. Medimos una parte desde la cienciametría, capacidades en términos de inversión en investigación y desarrollo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, número de científicos, programas doctorales, formación de capacidades internas por áreas de conocimiento, por disciplinas, por especialidades, pero también lo que hicimos fue establecer cómo estaban distribuidos, qué laboratorios tienen los gobiernos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muy claro, la NASA es el laboratorio más grande del mundo, pero hay laboratorios gubernamentales en el campo de la salud, laboratorios gubernamentales en el campo de, por ejemplo, militares. Hay unos desarrollos desde el gobierno muy relevantes. Están los actores, las universidades y los centros de investigación, como por ejemplo el MIT, como centro tecnológico, el Georgia Tech, Caltech, en el lado de Berkeley, y así sucesivamente como Harvard o las universidades como Stanford, etcétera, etcétera, que se conectan con el mayor
aparataje tecnológico provisto para desarrollar capacidades de investigación, países intermedios como España o países como el Perú, que tienen muy poca masa crítica, y cuando se va, los científicos se pierden muchas veces, laboratorios se cierran, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que estamos buscando con este artículo. Vamos a regresar acá a la pantalla y ver rápidamente, porque lo que me interesa es generar en ustedes los conceptos para poder discutir después con base a las aproximaciones de lo que estamos hablando. Entonces, como segundo punto, la introducción de este trabajo era mirar una sociedad ya globalizada, la sociedad global del conocimiento, a través de la medición de las capacidades y la movilidad de los científicos y tecnólogos. Y lo hemos visto en un proceso de los últimos 70 años, es decir, una vez que culminó la Segunda Guerra Mundial y se creó la UNESCO, es decir, se creó las Naciones Unidas crearon a la UNESCO creó una unidad de estadística y se creó la National Science Foundation en los Estados Unidos en 1950, y a partir de allí comenzó todo un desarrollo de medición de capacidades, generando manuales estandarizados para tener conceptos y teorías que expliquen los indicadores que nosotros hoy en día estamos utilizando, y vamos creando nuevos, pero la base de los indicadores están en el manual de Frascati, en el manual de Oslo para medir innovación. Frascati mide capacidades de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, I+D, y el proceso de innovación se mide a través de Frascati, que han tenido distintas nuevas generaciones de modelación de los indicadores. Y lo más importante es establecer ese punto fundamental como conceptos para analizar las categorías que nosotros utilizamos acá. Entonces, rápidamente, lo que por una parte sería el primer punto introductorio, lo segundo es revisar la literatura. Entonces, aquí vemos cómo trabajamos la integración, la visión de contexto mundial a través de lo que ha sido la movilidad y la migración. No me voy a detener acá para discutir con ustedes esto, simplemente quiero mostrarles para llegar al modelo. Aquí están las teorías y las evoluciones que determinan esa modelación hasta llegar a un concepto que es nuevo, que es el de Brain Circulation, porque hasta hace unos 20, 30 años no se utilizaba como concepto, dado que siempre se entendía como pérdida. Acá sí me voy a detener y voy a compartir con ustedes vamos a maximizar para ver una presentación con mayor claridad. Esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos que entre 1945 y 1959 se habló de brain drain. Quienes hablaron por primera vez de esto fue la Sociedad Real Británica de Investigación, que introdujo el concepto de brain drain, de fuga o drenaje de cerebros de Gran Bretaña hacia los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido había quedado devastado y empezaron a irse los científicos y tecnólogos y los médicos. Entonces se introdujo el concepto de brain drain por primera vez. Ya en los años 60 y 70 comenzaron a reconceptualizarse porque la tecnología estaba avanzando y se habló de intercambio de competencias, se habló de transferencia inversa de tecnología, es decir, perdíamos a las personas en los países de menor desarrollo, se insertaban en los países de mayor desarrollo y se reconectaban con el país de origen de manera muy complicada porque no teníamos internet y se entendía siempre como pérdida. Después empezó a darse un intercambio de capacidades en menor, siempre con pérdida para los países de menor desarrollo. Y ya en los años, finales de los 70 y principios de los 80, sí se empezó a hablar del brain gain. Corea del Sur fue el primer país que pudo desarrollar capacidades de enviar en los 60 a estudiantes a los países con mayores capacidades educativas y de investigación y desarrollo hacia los Estados Unidos, hacia Europa, y empezaron a retornarlos con políticas muy bien estructuradas, donde el cambio sociotécnico y el tejido socioinstitucional pudo ayudar a absorber esas capacidades y generar un desarrollo muy rápido, con una curva de crecimiento muy rápida. Eso fue lo que se dio en Corea del Sur, y ya a partir de los 90 con la inserción de las tecnologías de información y comunicación, es decir, la Internet, que permitió progresivamente mayor conectividad, empezó a hablarse de brain circulation, de redes científicas, de nomadismo científico, de la opción diáspora, de la movilidad, de la diáspora científica, es decir, de una serie de conceptos que tienen como eje toda una discusión conceptual. Por eso nosotros, para este trabajo,
lo que quisimos establecer eran tres definiciones. Una, ¿qué países aplica el brain drain? Todavía en el 2020 existe el brain drain. Todavía hay países que aplican el brain gain, que están buscando políticas de captación de personal altamente cualificado. ¿Y qué países aplica el brain circulation? Básicamente lo que buscaba esta parte del modelo teórico del artículo era explicar esto para que entendamos la segunda parte. Es decir, este punto 2.3 que habla de los modelos y en este caso del de las 5 hélices de la innovación como ejes del estudio, lo que vamos es a modelarlo de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que hicimos el profesor Barcelos y yo? Vamos a compartir nuevamente la pantalla porque se está viendo muy pequeño acá. Entonces voy a maximizar un segundo para explicarles esta parte de la modelación que tiene que ver con lo siguiente. Primera parte. El primer modelo representativo mundial interactivo en realidad fue creado a finales de los años 60, que se llamó el Triángulo de Sábato. Sábato y Botana crearon un modelo denominado triángulo, donde estaba el gobierno como un eje, la universidad como otro eje y los empresarios en otro eje. Pero básicamente Leiderdorf y Edkowitz, que lo vemos acá de tercero, crearon el modelo de triple helix basado en el triángulo de Sábato, pero dándole características distintas a cada uno de los actores. Pero primero fue el National Innovation System, el Sistema Nacional de Innovación de Christopher Freeman, de Lumval, de una cantidad de personas que se conectaron desde el punto de vista de las capacidades de articulación de los actores sociales y cuáles eran los roles de cada uno para buscar el desarrollo sostenible. En el año 94, Gibbons estableció el modo 1 y el modo 2. El modo 1 para el equipo de Gibbons era el modo tradicional de hacer ciencia, es decir, el investigador con una disciplina, por ejemplo un químico, estaba en su laboratorio, desarrollaba investigación, generaba un artículo o buscaba patentar algo y generaba conocimiento. Cuando él habla del modo 2, habla de pasar de lo disciplinario a lo interdisciplinario, de pasar del investigador en su laboratorio a irse a la comprensión de que ahora había que ir al contexto de las aplicaciones, a resolver las particularidades de una investigación dada en muchos casos. Y la otra, que es importante, ya el conocimiento no es institucionalizado, es decir, la universidad es la que manda, sino ahora el conocimiento está en red y globalizado a través de la combinación de artistas. Entonces, de los investigadores, vemos que pasamos de los sistemas nacionales de innovación a modo 1, modo 2, pasamos al triple helix como modelo base y a partir de allí Karayannis establece un modelo híbrido, lo llama el modo 3, este que estamos viendo acá, déjenme revisarlo acá con este modelo, modo 3, en realidad es un modelo híbrido del modo 1 y modo 2 de Gibbons, que estamos viendo acá, y después un grupo de investigadores, Karayannis y Campbell, establecen el quadruple helix, es decir, las 4 hélices de la innovación, incorporando a la sociedad como un nuevo actor más allá del gobierno, en la universidad y la industria. Es decir, hay un actor que es reactivo o que es proactivo en función de la búsqueda de soluciones de problemas. Y posteriormente ya establecen el modelo de la quintuple helix, que es este que les estoy mencionando, pero vamos a verlo gráficamente para explicarlo brevemente porque es donde nos vamos a posicionar a partir de el establecimiento de la discusión que tenemos hoy en día. Este modelo de las 5 hélices de la innovación parte en lo que se denominan subsistemas de conocimiento, es decir, aquí hay un sistema político que es el capital legal, el capital político de un país. Si esto se lo aplicamos al Perú, fíjense que tiene una entrada de conocimiento, se generan capacidades y taxonomías específicas en este subsistema y después se alimenta el otro sistema, que es el sistema país, en este caso, que es este que está circulando acá alrededor. Entramos al subsistema de educación, aquí hablamos de I+D, de investigación y desarrollo, de procesos de innovación y de capital humano, la formación de personal para el país, es decir, para esta sociedad que está acá. Después el subsistema tiene el subsistema económico, que sería el capital económico, donde se generan conocimientos, y el sistema medioambiental, es decir, el ambiente visto desde los recursos naturales renovables y no renovables que se requieren para que un país se desarrolle, y según el uso que le demos a los mismos podemos buscar lo que dice acá en el centro, desarrollo sostenible o desarrollo insostenible.
Y la quinta hélice básicamente es el capital social o la sociedad basados en todas las tecnologías que tenemos hoy en dinámica. Entonces, básicamente, este es el modelo que nosotros utilizamos para el paper. Vamos a ver algunos resultados para mostrarles de qué estamos hablando, porque creo que es relevante que nos posicionemos desde el artículo en primer lugar. Los movimientos migratorios desde los años 60, como vemos acá, estaban por debajo de 100 millones de personas. Hoy en día estamos cerca de los 300 millones de personas que han migrado, pero en una población mundial de 7.000 millones de personas. Lo importante no es tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. ¿Quiénes de todos esos millones de personas hoy en día tienen el perfil de high skill, de personal altamente cualificado en ciencia y tecnología y que está en movilidad, en brain circulation, circulando por el mundo? ¿Y qué impacto tiene eso a raíz de las características que tiene un país dado? Entonces es muy importante que entendamos eso como razonamiento por detrás. Vamos a revisar algunas estadísticas. ¿Qué nos dice estos gráficos? Acá, Estados Unidos es el país que está en rojo, en azul España y en negro Perú. Son los tres países que utilizamos en el modelo. Aquí estamos viendo publicaciones científicas en el Web of Science. Acá es publicaciones científicas en Scopus. Vemos un diferencial radical entre lo que publica un país como los Estados Unidos contra España y de lo que publica España con respecto al Perú. Acá lo vemos equivalente pero en patente, es decir, aquí está ciencia frente a tecnología, es decir, Estados Unidos, un país altamente desarrollado con muy poca capacidad tecnológica. España, equivalente en este caso, evidentemente aquí cuando lo llevamos a porcentaje baja la eficiencia de España. Pero esto para que entendamos en órdenes de magnitud, porque vamos a ver una tabla un poco más adelante. Por cuestiones de tiempo voy a ir tocando algunos aspectos. ¿Qué es lo que vemos acá? La movilidad de los científicos del Perú. Aquí lo que estamos viendo es un periodo 2008 al 2015, las capacidades del Perú en términos de movilidad, es decir, 1.234 personas y 346 que se movieron en ese periodo del Perú hacia otros países. Y acá está la distribución, es decir, se han ido hacia los Estados Unidos. El 41% de los científicos del Perú se han ido a los Estados Unidos, después al Reino Unido y después a países como Francia, España, en cada vez menor grado. Pero si esto lo vemos desde un gráfico distinto, es decir, utilizando la bibliometría, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Un clúster donde determinamos cuál es la convergencia de las capacidades del Perú, y cuando hablamos de proximidad y de densidad, es decir, la densidad es el grosor de la esfera, que en este caso como es Perú, aquí estamos viendo, como lo dice acá la figura, las colaboraciones científicas entre países donde al menos hay un autor peruano, que puede ser primer autor o autor de correspondencia o puede ser segundo o tercer autor, independientemente de ello. Vemos que hay una alta dependencia del Perú en colaboración con los Estados Unidos, que hay inclusive un solapamiento, y lo que está en amarillo, básicamente el Reino Unido, Francia y Holanda, es el primer clúster de países donde hay mayor colaboración con el Perú, pero también entre ellos. Hay un segundo clúster acá a la derecha, que es claramente Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros países, México, Bolivia, que es el clúster latinoamericano. Inclusive por acá está Costa Rica, Panamá, está, Paraguay, Venezuela, inclusive Cuba allá arriba. Aquí a la izquierda en rojo está un clúster muy fuerte también, donde vemos España. Fíjense que Chile se desplaza de Sudamérica o Latinoamérica hacia la izquierda porque la explicación fundamental es que en las colaboraciones entre Perú y Chile intervienen países de la región europea, básicamente. Y después en verde, que es la más incipiente, donde entra, por ejemplo, Singapur, entran países como la India, etcétera, etcétera, que es el clúster nuevo. Es decir, aquí estamos viendo y midiendo bibliométricamente las capacidades. Para ir centrando la presentación en términos de lo que son las capacidades y para ir cerrando esta parte, la idea es que interaccionemos con ustedes, que ustedes hagan las preguntas del caso. Vamos a irnos a una tabla que nos da una serie de factores importantes. Veamos acá. Nosotros seleccionamos como factores
de relevancia, la inversión en investigación y desarrollo desde los gobiernos, es decir, desde la política pública, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del Gross Domestic Product, el Producto Interno Bruto. Acá lo vemos en términos de porcentaje, pero además establecimos quiénes, qué actores son los que realmente invierten en ciencia y tecnología. Vamos a ver este primer dato porque los Estados Unidos invierte casi el 3% de su PIB, del Producto Interno Bruto, en ciencia y tecnología. Mientras que España solamente invierte el 1,9%, es decir, está en el 1,19%, y lo que se pide para países emergentes es entre el 1 y el 1,9%. Para países desarrollados, más del 2%, y para países en vías de desarrollo o emergentes, incipientes, por lo menos el 1%, y el Perú está solo con 0,11% de inversión. Eso repercute en la distribución que hacen los actores, por eso es tan importante el modelo de las 5 hélices, porque los Estados Unidos vemos que el 71% de toda la investigación que se hace lo hace la industria, es decir, las empresas. Después está el soporte del gobierno y las universidades que reciben en ese país desde fondos de ONGs o de familias muy ricas que invierten, por ejemplo, en Harvard o en las universidades de alto prestigio, y también fondos que provienen del mismo gobierno. En cambio, en un país como, por ejemplo, el Perú, casi el 88% del total, si sumamos el 41,69% y la educación, que es el 46,86%, aunque hay universidades privadas acá, quien invierte es la universidades públicas en el Perú. Entonces, es casi el 90% de la poca inversión proviene básicamente del gobierno. En cambio, en un país intermedio como España, la industria invierte el 53%, el gobierno un poco menos del 20%, y las universidades un 27%, pero sabemos que gobierno y universidades normalmente son de fondos que vienen de una misma fuente. Después la infraestructura, equipos, todos los materiales de apoyo para la investigación y desarrollos. Cuando hablamos de laboratorios de investigación de punta, es decir, de alto nivel, que se requieren equipos que pueden costar millones de dólares, evidentemente se necesitan tener los mejores equipos y tener en tiempo real todos los suplementos que se requieren para desarrollarlo. Entonces, países como los Estados Unidos tienen alto desarrollo, un desarrollo intermedio en países como España, y un bajo desarrollo incipiente, y muchas veces con lo que se conoce como la valuación y la valoración tecnológica. La valoración es el costo de una tecnología, pero la valuación es la tecnología que yo tengo con respecto a la última generación que está en el mercado, que son dos conceptos distintos. Es decir, si yo tengo el iPhone 11 de última generación y otra persona tiene el iPhone 4, las diferencias tecnológicas son abismales. Imagínense eso a escala de investigación y desarrollo, por ejemplo. Después, las remuneraciones, cuánto se invierte en los países altamente desarrollados para comprender el pago y el requerimiento de los investigadores que están por detrás generando nuevo conocimiento para el mundo, y el reconocimiento, que es alto en los países desarrollados y bajo en los países de menor desarrollo, acceso a las redes de colaboración, a 5G, a las nuevas tecnologías. Todas esas tecnologías en estos países desarrollados están muy avanzados. El tema de la estrategia de captación de personal altamente cualificado en los Estados Unidos lo entienden como una empresa que permanentemente están trayendo investigadores. Hoy en día se está dando un proceso inverso. Los chinos se están llevando científicos estadounidenses de alto nivel. Empleo altamente cualificado está abierto, y lo importante acá es que desde las 5 hélices de la innovación los actores funcionan para buscar el desarrollo sostenible, y no solamente económico, sino sostenible de estos países. Los países intermedios, los actores funcionan con fondos que a veces suben y a veces bajan, y las políticas entonces no son adecuadas porque no puedes planificar de manera correcta a futuro, porque si este año yo les doy para 1000 becas de formación de investigadores y el año que viene corto las becas y bajan a 500, de esa gente que yo estaba financiando sale del sistema y ya no regresan en alto porcentaje. Entonces esos son impactos negativos, y con la poca inversión que tenemos en países de menor desarrollo evidentemente no es eficiente. Como estamos hablando de movilidad y migración, aquí lo que establecimos es para Estados Unidos, que tiene una población de más de 325 millones, el proceso migratorio está sobre 3 millones, pero eso tiene una repercusión de 0,93, es decir, de menos de 1% en su población. Un país como el Perú, que tiene más de 3 millones
peruanos fuera de sus fronteras viviendo, tiene un impacto de casi el 10%, dependiendo si lo proyectamos a una población de 32 millones. Entonces, si no tenemos los actores funcionando de manera adecuada y no tenemos además un razonamiento lógico de las políticas públicas para interactuar, evidentemente lo que estaríamos buscando es la comprensión de lo que vamos a entrar a analizar en la tercera parte de esta presentación. En primer lugar vimos los conceptos de epidemia, de pandemia, de impacto de estas cosas. En segundo nivel, lo que queríamos era explicar desde una investigación cómo se entienden las capacidades de los países en ciencia y tecnología en búsqueda del desarrollo sostenible. Y básicamente, para cerrar este punto, en las conclusiones, este es un proceso donde claramente queda establecido que estamos en la sociedad global del conocimiento, en un proceso de transición que ya tiene décadas en funcionamiento, pero que cada día estamos más tecnologizados y nos creíamos inmunes ante cualquier tipo de epidemia o enfermedad y que podíamos resolverlo. La vida nos da sorpresas y hoy en día entendemos que esto no es así, que somos vulnerables y que independientemente de ese conocimiento hay que rescatar desde la ciencia, desde la tecnología, desde los avances, desde el conocimiento interdisciplinario, desde el conocimiento en red global, la articulación de todas las capacidades en función de resolver esta pandemia que nos está diezmando como seres humanos. Entonces, nosotros lo que buscamos acá era entender que hay países que sí, ciertamente, como los Estados Unidos, que tienen masa crítica en todas las áreas del conocimiento, en las disciplinas y las especialidades, si un físico del estado sólido se moviliza de los Estados Unidos a China, a Australia, a Perú, a Argentina, y quedan 50.000 físicos, bueno, no hay problema, se mueve la persona, obtiene nuevo conocimiento, a dónde va, fertiliza ese conocimiento y está en conexión con su país de origen. Un físico del estado sólido que se vaya de España a Alemania, y en el laboratorio hay 5 científicos y se van 2, quedan 3 y no hay una generación de relevo activa, pues bueno, tienen debilidades. Y en un país como el Perú, si se nos va un físico del estado sólido de un laboratorio, se puede cerrar el laboratorio y no queda masa crítica. Estoy haciendo una exageración pedagógica comprensiva del fenómeno que estamos viendo desde las capacidades. Es decir, tenemos que tener un razonamiento lógico por detrás y comprender esto. Por lo tanto, estas conclusiones que estamos viendo acá, lo que buscan establecer es que en países como los Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, como Francia, China, Japón, Corea del Sur, se habla de brain circulation. En países como la misma España, como países intermedios, como los de América Latina, por ejemplo Chile, el caso propio de Perú, el caso de Brasil, el caso de México, Brasil en menor grado porque tiene un componente muy alto de científicos, pero por la situación económica, etcétera, etcétera, ha habido una diáspora importante en los últimos años fundamentalmente, y eso ha generado que mermen las capacidades porque un científico tarda aproximadamente 30 años en formarse si vemos todo el proceso educativo de hasta llegar a la obtención del PhD o el doctorado. Entonces, países intermedios como España, España tiene el doble problema que es el siguiente. Uno, que padece del brain drain, es decir, el drenaje hacia países de mayor desarrollo, pero tiene el brain gain, es decir, aplica el otro concepto. Tiene ganancia de países de menor desarrollo que se han ido insertando y supliendo los casos. Y países como el Perú, que tiene, a partir del CONCITEC, el último reporte del CONCITEC establece que hay 4.552 científicos acreditados en las bases de datos que ellos están manejando de el RENACIT, es decir, la red de levantamiento de información. Si eso es cierto, y lo que dice la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico Europeo y la propia UNESCO a través del UNESCO Science Report, que establecen que cada país debería tener al menos un investigador por cada 1.000 habitantes, si esto lo proyectamos a 1 millón de habitantes, y el Perú está aproximadamente en 32 millones de habitantes, debería tener una capacidad científica de 32.000 científicos o investigadores en todas las áreas del conocimiento, y el propio CONCITEC reconoce que hay 4.552 personas. Esto significaría que tiene solamente un 15%, o viéndolo al revés, una pérdida de un 85% aproximado de personal que debería tener el país, o si no tenerlo conectado en red global, es decir, un Perú globalizado, conectado con sus científicos en todo el mundo para generar mayor masa crítica. Ese es el déficit en términos de capacidades de conocimiento, es decir, las personas. No sirve de nada tener un buen laboratorio si no tenemos la experticia de poder manejar y tener,
líneas de investigación que nos ayuden a solucionar problemas. Entonces, básicamente hasta aquí entramos en la segunda fase del artículo y entramos ya en la tercera. El modelo de las 5 hélices de la innovación, pero ya entramos a la comprensión, por un lado, de lo que es la pandemia COVID y por el otro, a lo que es el caso del Perú. Habíamos visto, en primer lugar, el modelo de las 5 hélices de la innovación. Brevemente, quería comentarles que Leiderdorf y Edkowitz hablaron por primera vez en el 98 de Triple Helix, que era un desarrollo paradigmático para establecer la búsqueda de las interacciones dinámicas centrados en las universidades como el generador de conocimiento, junto con el gobierno y las empresas que buscaban el desarrollo básicamente económico. Hacia el 2006-2007 salió el nuevo modelo de Karayannis, donde estableció el Quadruple Helix, es decir, las 4 hélices, agregando a la sociedad como un actor muy relevante en la toma de decisiones. Nosotros, como ciudadanos de un país, los que estamos en Perú y tenemos capacidad de voto para nuestros gobernadores, para nuestro presidente, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de tomar las mejores decisiones o elecciones no adecuadas, dependiendo de lo que elijamos y compremos entre los programas de gobierno. Y la Quintuple Helix, que es el modelo que nosotros estamos utilizando para explicar el COVID-19, habla de un nuevo actor que no es un actor que dinamice o no, sino que somos los seres humanos quienes lo utilizamos, es decir, el medio ambiente, el capital medioambiental. El planeta Tierra tiene recursos naturales que son renovables y los no renovables. Los no renovables los vamos consumiendo hasta su extinción. Los renovables, si los consumimos por encima de las capacidades de reposición, también estamos acabando con ellos. Entonces, las políticas públicas de un país tienen que estar muy alineadas con el uso y el reconocimiento de nuestros recursos para poder modelarlos y utilizarlos a la mejor dimensión posible para que sean repuestos para futuras generaciones, básicamente. Entonces, lo que quería con esta lámina era darle un brief de cómo se ha ido modelando y cómo nosotros proponemos un modelo como este de las 5 hélices de la innovación, donde vemos el capital político, acá el capital humano, el capital económico, el capital ambiental y el capital social. Ahora, en vez del desarrollo sostenible, acá en el centro, lo que quiero compartir con ustedes es básicamente el COVID-19 en el centro. Entonces, acá, si nosotros colocamos el COVID-19, ¿cuáles serían aquellos aspectos dinámicos que nosotros tenemos que incorporar a la toma de decisiones desde cada una de las hélices? Esto lo vamos a ver en primer lugar desde la hélice política. Vemos acá el subsistema de conocimiento. Después vamos a ir como las agujas del reloj hacia el sistema educativo, después hacia el sistema económico, después hacia el sistema medioambiental y después hacia la sociedad, que es donde vamos a cerrar. ¿Qué básicamente nosotros podemos resumir para explicar a ustedes la pandemia que estamos viviendo y el impacto que esto tiene? En primer lugar, lo que quiero explicarle es la hélice política, básicamente. Acá, como inputs en la hélice política, ¿qué necesita un gobierno? Manejar información adecuada, es decir, entender qué estamos viviendo como pandemia, cuántos son en nuestros departamentos, nuestros estados, dependiendo de qué país estemos hablando, nuestros departamentos, en nuestras ciudades, en nuestras locaciones, aunque sean pequeñas, tener la información adecuada. Participación ciudadana, es decir, que estemos interactuando los ciudadanos con el sistema gubernamental para entender y tener claro cuáles son los problemas en términos de lo que es la pandemia. El manejo de los medios de comunicación de forma adecuada con cada uno de esos aspectos que nosotros tenemos que entender y la toma de decisiones. Esos serían los inputs. Por el lado de los outputs, es decir, todo lo que tiene que ver, recuérdense que alrededor del modelo de las 5 hélices están procesos de iniciativas de innovación, que son estas que están acá. Entonces, este primer sistema de la hélice política tiene estos inputs y estos outputs. Entonces, de los outputs, con toda esta información, si es la adecuada, nosotros tenemos que generar políticas y estrategias. Tenemos que generar programas e instrumentos, marcos regulatorios y decretos y tener un monitoreo muy cercano en tiempo real, como lo vimos antes en el modelo, para saber, pero no por país, sino por departamento y localidad,
porque la iniciativa de innovación del gobierno es la coordinación, palabra muy relevante, es decir, coordinar con los gobernadores, con los alcaldes y con las universidades, centros de investigación y desarrollo que tienen que ver con este aspecto importante y colaborar con cada una de esas personas, entendiendo que esto es parte importante de lo que debería ser esta hélice. Ya vamos a ir con las preguntas una vez que terminemos esta parte. Vamos a ir hacia la segunda hélice, que sería la hélice educativa. La hélice educativa tendría como inputs, por un lado, tenemos que estar en plena formación, aunque sea de manera virtual, tenemos que ir pasándonos el switch para entender un poco que la parte de virtualización ya va a venir para quedarse en alto porcentaje. Recordemos que los sistemas de investigación y desarrollo y los sistemas educativos tienen una inversión en investigación y desarrollo en términos de laboratorios, de equipos e insumos que se requieren para el desarrollo de capacidades. Esto sería como inputs. Como outputs, necesitamos mayor capacidad de investigación en disciplinas, en nuestras áreas de conocimiento, desarrollar proyectos, artículos científicos y busca de resultados en términos de patentes, y como medidas de innovación, esa generación de nuevo conocimiento para la ayuda del COVID, la transferencia de tecnología, incluso la creación de nuevas empresas de base tecnológica, las asesorías hacia el gobierno, el apoyo permanente de información de última generación para la mejor toma de decisiones del gobierno, pues esta hélice está muy asociada a eso. La tercera hélice tiene que ver con lo siguiente, que es la hélice del sistema económico. Como input en esta hélice tendríamos que ver con un nuevo mercado que se está abriendo. Los sistemas económicos de los países, las empresas de base tecnológica intensivas en nuevo conocimiento, si se basan en tecnologías, tienen que tener un nuevo perfil asociado al teletrabajo, a la posibilidad de impactar de manera adecuada, entendiendo que el Perú tiene unas características muy particulares como sociedad, que la vamos a ver en esa hélice, pero que es el tema de las empresas formales y de la informalidad en altísimo porcentaje. Entonces eso tiene un impacto distinto en un país como el Perú que en países de mayor desarrollo. En el tema de las empresas, los outputs, es decir, la inversión para generar nuevos productos, para generar nuevas innovaciones que nos ayuden a mitigar este proceso que estamos viviendo, la producción de los insumos necesarios para lo que estamos viendo en la pandemia y en la búsqueda siempre del desarrollo sostenible. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se está requiriendo? De manera inmediata para la gente que está en constante coordinación y ayuda permanente en primera línea contra las personas que están con la infección. Entonces se necesitan mascarillas, guantes, pero mascarillas de calidad, no cualquier tipo de mascarilla, los respiradores, las medicinas. Pero recordemos que tenemos una sociedad paralizada que está en cuarentena, entonces se requieren de nuevos procesos para surtir, es decir, toda la cadena de abastecimiento en términos de alimentos, de insumos. Eso tiene un impacto en esta sociedad que está en este momento cuasi paralizada. Entonces, con los centros generadores de conocimiento y con las ayudas de las políticas, programas, es decir, el establecimiento de estrategias, independientemente de dónde se encuentren en todo el país, hay que interactuar. Entonces, ese es un punto relevante, que entendamos esas posiciones y pasemos a la comprensión de lo que es nuestro medio ambiente. Es decir, sabemos que estamos en medio de múltiples problemas de alta contaminación generada por los seres humanos a nivel global, me refiero. Tenemos un calentamiento global que está generando múltiples problemas, tenemos un mal uso de nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Uno de los ejemplos es el estrés hídrico que estamos viviendo. En otro artículo con la profesora Lisa Bunkler, que también está conectada con nosotros, desarrollamos todo un análisis bibliométrico para entender el estrés hídrico y cuáles son las capacidades para buscar soluciones en términos de agua, todo lo que tiene que ver con lo acuífero. También lo trabajamos y estamos pensando en ayudar desde esta manera, generando nuevo conocimiento, pero evidentemente como output en el capital medioambiental tenemos las nuevas tecnologías, es decir, la economía circular, la economía verde, la innovabilidad. Con el profesor Barceló estamos trabajando en una investigación basada en el concepto de innovability. Ya no hay innovación, y por favor entendamos esto, ya no hay innovación
que no sea sostenible, y no podemos hablar de sostenibilidad sin pensar en la innovación. Es decir, la fusión de la innovabilidad, del innovability como concepto, tenemos ya que tenerlo desde el punto de vista empresarial, desde las spin-off que puedan salir de nuestros sistemas educativos, por ejemplo, pero también de las propias políticas gubernamentales regulatorias de qué es lo que nosotros hacemos. Y aquí entraríamos en la última hélice para ir cerrando y que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes, que sería la hélice ya del capital social, es decir, nuestra sociedad peruana. ¿Qué requerimos nosotros? En primer lugar, información verídica. No podemos suministrar información inadecuada porque nos estamos perjudicando como personas, de lo psicosocial a lo sociodinámico. Es decir, yo como persona, como individuo, si suministro información que no es correcta, estoy perjudicando a mi entorno inmediato, pero también a toda la sociedad y a nivel global. Lo siguiente, entender que nosotros partimos de un tema psicológico por el encierro. Esto tiene impactos depresivos, tipo de cambios en las relaciones internas de la familia, de los grupos que están viviendo. Esto tiene que ver con depresión, con una serie de aspectos muy importantes que tenemos que entenderlos, trabajarlos. Entonces, activar, hacer ejercicio todos los días, tratar de poder trabajar, hacer el uso del teletrabajo y estar en dinámica de contacto con nuestras personas, pero sabemos que estamos en proceso de incertidumbre, sabemos que estamos más vulnerables desde el punto de vista psicológico, no sabemos exactamente qué está pasando con esta pandemia, si lo vamos a resolver en corto plazo o en mediano plazo, y evidentemente estamos en ese proceso de transición. De aquí está el concepto del VUCA, de vulnerabilidad, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de ambigüedad que está por detrás de estos aspectos. Entonces, si nosotros entendemos bien estos inputs, nos iríamos hacia los outputs de la sociedad, es decir, un correcto manejo de las redes, ayudar, colaborar, acatar las normativas, partir ya de un neoconcepto, es decir, que pasemos de la concepción individual a lo colectivo en el apoyo de las cosas que podamos realizar como grupos, en nuestros grupos de amistades, y en la colaboración hacia el gobierno, en el respeto de la normativa. Y si lo vamos a llevar desde el punto de vista de las iniciativas de innovación de la sociedad, bueno, lo primero es tener alta comprensión de lo que estamos viviendo, propuestas de soluciones, entender que nosotros como sociedad, cada uno de ustedes tiene capacidad de generar soluciones de distinta naturaleza. Con lo cual, ustedes pueden pasar del actor pasivo al actor proactivo que ayude al gobierno, que suministre a una universidad una información específica, que se conecte con una empresa para buscar una solución de problema. Es decir, nosotros como ciudadanos somos participantes activos y podemos interaccionar a distintos niveles y tenemos los medios para hacerlo. Entonces, en una sociedad conectada en redes de colaboración, tenemos que establecer esos criterios y tener unas normas establecidas para todos, ¿no? El COVID-19 nos ha colocado en un nivel de estandarización en algunos aspectos, es decir, ataca a cualquier persona sin distingo de raza, etcétera, etcétera. Hay gente con mayor perfil de vulnerabilidad, pero estamos entendiendo que esto tiene un impacto distinto, porque si vivimos en los conos, tenemos en las periferias donde tenemos carencia de agua, de electricidad, o estamos confinados con grupos de muchas personas en pocos metros cuadrados, no es lo mismo que estar en espacios más abiertos, y eso tenemos que entenderlo para poder tener diagnósticos claros de la política pública que se va a establecer. Entonces, finalmente, para entrar en la dinámica de cierre, quiero comentarles lo siguiente. La oferta de una nueva hélice. Hemos estado hablando de la Quintuple Helix. Yo les quiero hablar de la Sextuple Helix Innovation Model. Fíjense acá que tenemos el sistema económico y el sistema medioambiental. Si nosotros agarramos la hélice del sistema político y la rodamos hacia la derecha, y acá colocaríamos la Sextuple Helix, que sería Health and Quality of Life, o sea, la sexta hélice sería la salud y la calidad de vida, como una nueva hélice de comprensión, y crear un nuevo marco regulatorio donde estamos estableciendo que todos los avances de la inteligencia artificial, de la convergencia tecnológica, de los aspectos de nanoescala que estamos viviendo, de la biotecnología en salud, por ejemplo, de las ciencias cognitivas como impacto y tal, si nosotros creásemos una sexta hélice, estaríamos desarrollando un nuevo modelo que permita visualizar y anticiparnos a estos
aspectos de pandemias que no saben por dónde nos pueden llegar. En este caso hay distintas informaciones de si fue transmitido por un animal, si fue desde el punto de vista de un laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy cerrando acá la presentación basándome en qué piensan ustedes. Me gustaría hacer una dinámica con ustedes de si crear un modelo que tenga esta sexta hélice de la salud y la calidad de vida como un nuevo actor representativo, sabiendo que pueden recibir fondos del sistema político. Cualquiera de ustedes me puede decir, profesor, pero si ya la salud pertenece al gobierno, sí, depende. Porque acá tenemos el sistema educativo. El sistema educativo sí tiene universidades públicas y colegios públicos, pero también tiene colegios y universidades privadas. En este caso sería, desde el punto de vista gubernamental, los hospitales y las unidades que pertenezcan a los gobiernos de atención primaria o secundaria de las personas, pero también están las clínicas privadas y laboratorios privados que pueden hacer investigación. Entonces sí es relevante crear un actor como la sexta hélice de la innovación que nos ayude a mitigar estos problemas que estamos viviendo y generar esas capacidades de resolución más rápidas que se requieren para atender este tipo de pandemias que estamos viviendo. Entonces, básicamente, las conclusiones de esta exposición, que ha sido en 3 esferas, es dejarlas abiertas para las preguntas de ustedes, porque primero, la pandemia está en pleno desarrollo. Los escenarios no están claros todavía, si hay ciertas tendencias que nos están mitigando hacia dónde deberíamos orientarnos, pero yo lo que quiero más bien es interaccionar con ustedes, tener sus preguntas, su participación. Por el chat me pueden ir escribiendo, yo les voy a ir respondiendo, y desde el modelo de las 5 hélices de la innovación, asociado a las capacidades que tenemos en ciencia y tecnología, en investigación, desarrollo más innovación, generar toda una posibilidad de comprensión de cómo debemos actuar armoniosamente y articuladamente entre los distintos actores para buscar las mejores soluciones posibles. A ver, Walter dice acá, gracias, sí lo ubiqué, dice Palomino. Ajá, ahí Luis Viveros está escribiendo, por favor, los que quieran hacer algún tipo de preguntas, estoy acá a la orden para activarlo. Voy a dejar el modelo si alguno quiere tener alguna pregunta. Hay varios que están escribiendo. Aquí está el modelo. Susan dice, no puedo ver la presentación. Es la segunda persona, o no sé si es la misma que había hablado antes. Entonces Luciano dice, hola Walter, Journal Skybernet. Camila dice, profesor, algunas de las hélices merecen más foco de atención que las otras, dice Camila. Bien, gracias Camila por la pregunta. La hélice política es la que está en el centro de los acontecimientos, es el centro de gravedad de la relación que tenemos hoy en día, porque es quien marca las regulaciones, las estrategias, los programas y los instrumentos inclusive que se necesita. Pero en realidad yo creo que aquí la articulación tiene que venir de las propias universidades, aunque estemos cada quien trabajando a distancia, con el teletrabajo fundamentalmente, en estas redes que no solamente son nacionales sino globales, pueden estar suministrando, de hecho lo estamos haciendo. El ministro de Salud del Perú es un profesor de Centrum, en consecuencia tenemos llegada directa para tener interacciones, por ejemplo, directamente hacia el gobierno y generar información para la toma de decisiones. Las empresas deben estar ayudando, algunas para suplir de alimentos y de los recursos de primera necesidad a distancia, es decir, ya no tenemos que salir de la casa, sino nos los pueden traer o respetar los tiempos que están establecidos. Entonces, la hélice que está gestionando toda esta transición que estamos viviendo fundamentalmente es el gobierno, pero el gobierno necesita basarse en los otros actores. Por lo tanto, es un punto importante ese que tú señalas y debemos buscar articuladamente estas cosas. Después dice por acá Carlos Almeida, profesor, buenas noches. ¿Podría explicar la sexta hélice? Me parece más un output que una especie de proceso. Fíjate, lo que estamos buscando, gracias Carlos por la precisión. La sexta hélice, uno caracteriza cada una de las hélices. Yo no la veo como un output, sino la veo como un actor relevante en el sentido de que una sociedad en su modelo de desarrollo tiene que tener un sistema de salud sólido. Ese sistema de salud tiene que estar
articulado con financiamiento, no solamente para infraestructura, equipamiento de última generación, sino de formación, es decir, recibe desde el sistema educativo a los médicos, desde el sistema político puede recibir financiamiento y pueden haber empresas, laboratorios que estén formando o creando laboratorios que generen esos productos que se requieren de distinta naturaleza. Por lo tanto, es un actor que debe estar dentro del sistema y recibir las capacidades que se requieren para también generar investigación propia, como sucede, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hay laboratorios que están fundamentalmente trabajando para el sistema de salud de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un tema, pero es muy interesante la pregunta que haces. Aquí me dice Luis, dice, buenas noches, profesor. En esta perspectiva, ¿qué país de Sudamérica estaría mejor preparado para enfrentar la pandemia? Mira, básicamente, Luis, el país que tiene de Sudamérica menos decesos en este momento es Uruguay, pero es un país de 3.5 millones de personas. Entonces, la escalabilidad es lo que hay que entender. Perú tiene un nivel de decesos inferior. Fíjense, Ecuador, que tiene menos población que nosotros, tiene casi el doble de personas fallecidas y está en una situación mucho más crítica que el Perú. Es decir, el Perú ha tomado buenas políticas. Chile tiene un país con unos 12 millones menos que el Perú, tiene un nivel de fallecidos también menor, pero está en ese proceso. Es decir, hay una articulación allí y lo que tenemos es que establecer la curva y tener los insumos necesarios de atención, como lo mencioné en su momento de la presentación, en el sentido de que tenemos que tener la información en tiempo real, usar la Big Data, o en este caso los datos requeridos, porque Big Data hablamos de un cúmulo de datos muy relevantes, pero tener los datos en tiempo real para entender qué se requiere en cada uno de los puntos. Perú es más que Lima, es decir, cada departamento, cada ciudad, cada pueblo tiene que tener su información casi que en tiempo real para poder movilizar los recursos, y ese es uno de los aspectos importantes. Dice Yesenia, la sexta hélice no estaría dentro de la hélice del medio ambiente. No, Yesenia, mi criterio, la hélice está caracterizada, de hecho ya la tenemos caracterizada como una hélice donde interaccionan múltiples actores, es decir, la caracterización teórico-conceptual. ¿Se acuerdan que hablamos de modelos, cuando hablamos del brain drain, brain circulation y brain gain? Bueno, así tenemos que definirla. Entonces, en esa medida nosotros lo estamos colocando como una sexta hélice y vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver, María dice, ¿cómo implementar una estrategia que englobe todas las hélices y sea viable para un plan de acción para esta coyuntura y estar preparado para el futuro? María Rosa, bueno, ese es el desideratum. Es decir, si nosotros lográsemos articular una política a mediano y largo plazo, para mí viene desde el sistema gubernamental junto con el sistema educativo. Lo primero es tener un sistema educativo de alta calidad con un buen sistema de salud que apoye a la gente. No sirve de nada tener buena educación si nuestro sistema de salud no es coherente con esta. Y las políticas gubernamentales que cada vez inviertan más en ciencia y tecnología, tener laboratorios, gente cada vez más capacitada y por esa vía impactar de mejor manera desde el punto de vista de la sociedad, de la búsqueda de ese desarrollo sostenible a través de iniciativas de innovación que nos permitan utilizar nuestros recursos naturales de manera circular, verde, basado en estas políticas de desarrollo de innovabilidad, pero también pensando que los actores son disímiles y que hay momentos para tomar decisiones, pero ese sería el desideratum. Jessica dice, profesor, buenas noches, a su criterio, ¿cómo se viene ejecutando el plan de salud para lidiar con la pandemia en el Perú? Gran pregunta, Jessica. Mi percepción es que se está informando todos los días cómo va el desarrollo. Pienso que todavía hay que hacer esfuerzos mayores para llegar a las zonas de lo que se llama el Perú adentro, es decir, de los pueblos más pequeños, de algunas localidades, pero esto parte también de los gobiernos locales. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra coordinación? Coordinación con gobernadores, coordinación con los alcaldes, coordinación con los actores de cada zona. Es decir, el modelo de las 5 hélices tiene la virtud de que nosotros lo podemos escalar en este momento al Perú, pero lo podemos bajar a un departamento, lo podemos bajar a una ciudad, a una localidad. Cada ciudad, por ejemplo, Arequipa, Cusco, Chiclayo, nosotros ponemos la hélice allí y hay un alcalde, que sería el gobierno local, hay hospitales, hay clínicas, hay universidades, hay sistemas educativos, con lo cual tenemos ese desarrollo
para localmente ir buscando esas soluciones, pero conectados hacia el gobierno nacional y los actores nacionales. Entonces hay todo un manejo ahí importante. Maruja dice, ¿cuánto tiempo se estima que se pueda instaurar la sexta hélice y de quiénes dependería? Bueno, la sexta hélice, dice Maruja Hernández acá, en realidad es un paper que estamos haciendo, que estoy diseñando con otro profesor, conceptualizando con el profesor Ángel Serrano, estamos conceptualizando la sexta hélice y queremos hacerlo con Big Data, es decir, el modelo va a estar desarrollado para que cada hélice tenga toda la actividad, sea un modelo no estático sino dinámico, no un modelo de una dimensión sino de varias dimensiones y poder impactar de manera adecuada en la sociedad haciendo uso de la información estructurada, semiestructurada y no estructurada y por esa vía tener la posibilidad de mejorar la toma de decisiones en tiempo real o lo más cercano a la realidad posible. Gracias por esa pregunta, César. Dice, ¿el sistema económico lo ve con la capacidad de solventar las industrias más afectadas? Oye, César, gran pregunta, difícil respuesta. Cuando hablamos de una sociedad en la cual un 25-30% funciona formalmente y tenemos un sistema informal, eso repercute evidentemente en la toma de decisiones. Entonces, poder absorber desde el punto de vista económico, el Perú tiene capacidad económica para en los próximos meses reaccionar favorablemente a la crisis que estamos viviendo en términos de lo que es la nación. Ahora, la activación de las empresas, yo creo que van por la vía de la creación de empresas de base tecnológica intensivas en conocimiento que nos ayuden a desarrollar mejores capacidades y una economía más sana desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Entonces allí esa interacción tiene que ver un poco con esos aspectos. Otro, Walter Palomino dice, no llego a encontrar un argumento que explique la pandemia con las 6 hélices. ¿Podría explicar? Walter, la pandemia no tiene que ver con el modelo. A ver, el modelo se está diseñando para que fortalecer en la explicación de los actores de una sociedad que el sistema de salud y el cuidado de la calidad de vida de la sociedad esté como un actor representado que tenga posibilidades de recibir ingresos, ya sea desde el punto de vista privado o desde el punto de vista gubernamental, pero que exista como actor relevante para mejorar el desarrollo de la sociedad a través del cuidado de las personas de la sociedad. Entonces, ese actor tiene esa capacidad o esa virtud de poder estar de manera explícita en el sistema, igual que está el sistema educativo. Yo puedo eliminar el sistema educativo, me quedo con las otras hélices y digo, bueno, sí, está bien, pero nosotros podemos tener laboratorios, centros de investigación desde el punto de vista de la salud que desarrollen estas capacidades y puedan interactuar con las propias universidades como hace con el sistema político. Pero es un buen razonamiento el que hace. Francisco Flores, ¿qué tan importante considera la propia infraestructura pueda generar que se cambien los fenómenos de pérdida de talento, una circulación del mismo? O sea, ¿cómo influye el equipamiento y la infraestructura? Oye, en el brain drain. Esa pregunta, Francisco, es espectacular porque precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo en los últimos 30 años fundamentalmente? Pero más recientemente esto se ve por las capacidades de absorción que están teniendo las grandes universidades, los centros de investigación en el mundo con el cambio tecnológico. Te voy a hablar de la famosa convergencia tecnológica que incluye la biotecnología, la nanotecnología, la mecatrónica, desde el conjunto de la ingeniería funcionando hacia los nuevos desarrollos con las tecnologías de información, con la inteligencia artificial, todo este desarrollo. Cuando nosotros enviamos a nuestros estudiantes de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, a países de mayor desarrollo y se insertan en laboratorios de última generación, por ejemplo, en el caso de la nanotecnología en el laboratorio de la Universidad de Arizona, por ejemplo, que están con desarrollos espectaculares en temas de nanotecnología, cuando estas personas tienen su doctorado y vienen al país de origen, ya sea Colombia, Ecuador, Chile, Perú, no tienen los equipos, no tienen las líneas de investigación ni los requerimientos básicos de infraestructura que le permitan desarrollar esa tecnología de punta, con lo cual estas personas o se quedan en el país donde se formaron o simplemente llegan al país, no encuentran las capacidades y tienen que retornar e insertarse para generar su conocimiento. De nada sirve formar científicos que después no tengan capacidad de inserción. Por eso las políticas públicas, los programas y los instrumentos no solamente van en la dirección de otorgar fondos para que alguien se forme, sino en qué áreas estratégicas tengo yo como país, qué condiciones y qué áreas estratégicas tiene el Perú para desarrollar capacidades de investigación en las áreas críticas. Entonces, eso se llama investigación orientada
a áreas de investigación donde yo tengo capacidad de desarrollo como país. Entonces esa pregunta es clave que acaba de hacer. Ahí Julio Pino dice, bajo esta premisa el desarrollo sostenible se basa en esas 5 hélices actualmente. Julio, hay múltiples modelos. Yo creo que este es el modelo, tal vez para mí, de todos los que he revisado en la literatura, los más citados en el mundo es el Sistema Nacional de Innovación, sistemas regionales, sistemas locales de innovación, y ahora se está hablando del Sistema Global de Innovación, es decir, la interconexión mundial. Es el más citado en la literatura. En segundo viene la Triple Helix, y la Triple Helix llevada a su máximo expresión es el modelo de las 5 hélices, es decir, se ha caracterizado con 2 nuevas hélices, donde una es la sociedad, donde otra es el medio ambiente, y estamos proponiendo la 6ª hélice. Por lo tanto, sí es importante este modelo con esa potencia porque está entre los 2 más citados del mundo. Después está el modelo La Arena de la Innovación de Kuhlmann, que explica el modelo alemán, que es un modelo muy particular. Está el modelo 1, el modo 2 de Gibbons, y hay un modelo 3 que es el modelo híbrido. Está el propio triángulo de Sábato, y así sucesivamente hay otros modelos explicativos de las interacciones. Pero ese es un punto muy relevante. Delfina dice, ¿quién sería el ente encargado de promover el desarrollo de la 6ª hélice? Buena pregunta, Delfina. Los actores, si nosotros lo que estamos haciendo en la caracterización del artículo, estamos colocando el actor donde debe recibir fondos para el desarrollo como expresión explícita relevante de un actor que tome decisiones estratégicas para un país. Entonces colocarlo sobre el tapete, primero reconocerlo y caracterizarlo, y una vez que esté allí, porque el actor no es que lo vamos a crear, ya está. Tenemos las clínicas, tenemos los hospitales, tenemos la dependencia gubernamental, la dependencia privada de empresas, vistas las clínicas como empresas, en este caso laboratorios que estén funcionando, sino es colocarlo y amplificar su caracterización y cuál es su dinámica y su intervención desde el mantenimiento de la salud, pero también en el cuidado y el bienestar de la vida de las personas. Entonces, esa es una pregunta también interesante. Kelly dice, pienso que sí sería relevante integrar la 6ª hélice, dinamizar la capacidad ante situaciones como, exacto, como el COVID. Gracias, Kelly, porque justo no había leído tu pregunta, pero casi que respondiste a Delfina por mí. Luis dice, ¿qué papel jugaría el sistema educativo para la existencia de la 6ª hélice? Oye, Luis, justamente quienes generan a los médicos, al personal administrativo, el personal de enfermería, todo lo que rodea a los laboratorios que están vinculados a todo el sistema de salud, porque es un subsistema. Estamos hablando de un nuevo actor como subsistema de conocimiento propio, pero articulado. Es decir, aquí no es que va a salir una nueva hélice y funciona por su cuenta. Es decir, esta hélice está totalmente interconectada con todo el sistema. Estamos hablando de, por eso hablamos de Smart Quintuple Helix Innovation System, todo un sistema inteligente de información que va a estar interactuando entre cada uno de los actores, por ende tiene este punto. Entonces, Kelly dijo eso, Luis dice qué papel jugaría, de educativo para la existencia. Janot nos dice actualmente qué país tiene implementado el modelo de las 5 hélices y en qué campo. Mira, Janot, el modelo está allí para ser utilizado y replicado para cualquier país y ver las interacciones. Lo relevante de esto, de tu pregunta, lo que podría rescatar con mayor fuerza de tu pregunta, es que cuando Leiderdorf y Edkowitz hablaron de la Triple Helix en 98, 2000, ya ha tenido replicaciones, todavía se sigue usando. De hecho, acabamos de publicar un artículo con el modelo de Triple Helix porque la idea era distribuir las capacidades de esos 3 actores en producción científica y sigue totalmente vigente. Lo importante es que estos modelos han sido replicados para países como Francia, como Inglaterra, como los Estados Unidos, es decir, países totalmente desarrollados donde las interacciones de la política pública con las universidades, con el sistema educativo, con los recursos humanos y la propia sociedad están muy claros. Lo importante es replicar estos modelos en países de menor desarrollo y ver si la caja de resonancia de las capacidades en términos de información, del diseño de las políticas, las estrategias, de las iniciativas en búsqueda de un desarrollo sostenible, explica de la misma manera que los países desarrollados o se distancia y ver esas brechas. Por eso la creación de conocimiento es tan importante. Poder demostrar que no funciona o que hay mayores brechas porque tenemos menos capacidades es parte importante del razonamiento de generación de conocimiento que está por detrás de esto. Entonces, te agradezco mucho esa pregunta.
A ver, Kelly, Janot, Camila, profesor, ¿y la tecnología como tal no merecería una hélice? Camila, buen punto. Yo creo que la tecnología está casi que vinculada, quitando la hélice ambiental, porque somos los seres humanos que colocamos la tecnología sobre los recursos naturales, los renovables y los no renovables, pero creo que es transversal. Es decir, yo pondría tu pregunta más bien como un telón de fondo, es decir, ¿qué tanto estamos tecnologizados y qué interacciones tiene con cada uno de los subsistemas de conocimiento? Yo lo pondría más bien como el telón de fondo que está por detrás en búsqueda de ese desarrollo y cómo la sociedad se apropia, absorbe esas capacidades de comprensión de estos aspectos. A ver, Camila, la tecnología. Carlos Quino dice, ¿en qué parte ubicamos la cultura de la agenda de construir el modelo? Muy buen punto, Carlos. El tema de la cultura no deja de ser un aspecto relevante y te voy a responder como le dije a Camila. La cultura es el telón de fondo de todo esto. Si dentro de nuestra cultura nosotros partimos del individualismo y no del colaboracionismo, no interpretamos que ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos, que una mejor sociedad más capacitada, con mejor educación, con mejores equipos, con mejor tecnología, con mejor bienestar de vida, con mejor cuidado de nuestras personas, con nuestro mejor sistema de distribución ir de la desigualdad a una mayor igualdad, pero hacia arriba, no hacia abajo, es decir, no hacia sistemas comunistas, sino a sistemas abiertos, mientras más democráticos, con mayores posibilidades de cerrar las brechas, es un poco lo que estamos buscando. Entonces, la cultura es sí o sí un requisito sine qua non para ayudar al desarrollo de capacidades más rápidas en esos países que tengan esta capacidad de absorber. Y yo espero, Carlos, que este movimiento sísmico globalizado que ha generado el COVID nos cambie la perspectiva, los mapas mentales, el mindset de cómo debemos entender el mundo para buscar un mayor equilibrio e igualdad. Aquí José dice, ¿qué faltaría para implementar con éxito las 5 hélices en el Perú? Oh, José, muy buena pregunta. Ya en el desarrollo de las respuestas o de las intervenciones creo que lo he dejado entrever, pero te lo respondería de la siguiente manera. Si nosotros somos capaces de desarrollar toda una interacción sobre el sistema político, que tengamos y entendiendo el sistema de gobernabilidad, los marcos regulatorios, los marcos que tienen que ver con el impacto de la toma de decisiones, con la información fehaciente y que esto llegue y dinamice a nuestros departamentos, a nuestras ciudades, a los pueblos más pequeños que estén inclusive en frontera, etcétera, etcétera, y generar capacidades. Esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el sistema de salud y por ende tener un razonamiento lógico de comprensión de que si partimos de eso y nuestros centros de conocimiento como las universidades, como los centros de investigación, que son los generadores y articuladores de asesorías, consultorías y de creación de nuevas empresas, etcétera, etcétera, y nuestro sistema económico se coloca sobre el tapete en estas cosas, respetando nuestro medio ambiente y teniendo, desde tu punto de vista, es decir, desde la pregunta que me estás haciendo, la sociedad tiene que ser una sociedad no reactiva e individual, sino tiene que ser una sociedad donde haya colaboración en alto grado y con impacto en la generación de solución de propuestas o de auditar las cosas que se hacen bien y las que no se están haciendo tan bien, decirlas rápidamente y cortar rápidamente con las decisiones como sociedad. Si trabajamos unidos tenemos mayor impacto de lo que se está haciendo bien en nuestro sistema educativo y reconocer aquellas cosas donde debemos mejorar y así con nuestras empresas. Y de esa manera progresivamente estaremos buscando la innovabilidad. Entonces acá dice Silvia, Iván es un país multicultural y lingüísticamente diverso. ¿Cómo sería esta implementación, Silvia? Excelente razonamiento, respuesta compleja, tú lo dices, al haber multiculturalidad, haber diversos tipo de lenguaje y lo importante es primero diagnosticar la realidad, Silvia. Si nosotros tenemos comprensión de cuáles son esas características y este modelo nos sirve precisamente si nos colocamos a 100.000 pies de altura y miramos a todo el Perú, colocamos el sistema político, educativo, económico, ambiental, ok, caracterizamos a nivel macro el Perú. Pero como tú bien dices, si nosotros bajamos esto y vamos a los distintos puntos, departamentos, ciudades, pueblos, donde cambian los elementos lingüísticos, la cultura,
y los perfiles, inclusive el nivel de calidad de vida de las personas, entonces allí es donde hay que intervenir localmente. Entonces las hélices tienen que estar adaptadas e interconectadas, entendiendo que hay taxonomías lingüísticas, culturales que hay que dirimir, pero si no partimos de un buen diagnóstico y entendiendo eso que tú estás mencionando, no podemos tomar buenas decisiones. Si no hay comprensión del diagnóstico del paciente, que sería el país, no tenemos comprensión de las políticas públicas y los programas que tenemos que incentivar, desde lo macro hacia lo meso y evidentemente lo micro. Entonces, excelente la pregunta tuya. Vázquez dice, ser posible, profesor, buenas noches, Alexandra Vázquez. La caracterización que ha dado la sexta hélice entiendo que por vital importancia y trascendencia podría considerarse como un sistema global que requiere el desarrollo de innovación en la articulación de las 5 hélices como subsistema. Oye, muy buen punto, Alexandra. Todo está interconectado. Hoy hablamos de una sociedad global del conocimiento, es decir, nuestros sistemas educativos no trabajamos localmente desde el concepto de lo local. Local es la mirada en lo global trabajando desde lo local o trabajando localmente teniendo una mirada global. Es decir, si tenemos una sexta hélice de la salud, es para que funcione bajo las regulaciones de la política. Fíjate aquí el diferencial, Alexandra. El Perú tiene unas reglas, unas normas, unas leyes que cumplir, a diferencia de Ecuador, de Perú, de Singapur, de Australia, de cualquier otro país del mundo. Entonces, la hélice, la sexta hélice, que estaría en Health and Quality of Life, salud y calidad de vida, estaría desarrollándose bajo los marcos regulatorios del gobierno, pero trayendo la información de cualquier punto del planeta que nos ayude a mejorar nuestras capacidades. Entonces, funcionamos dentro del marco regulatorio del Estado-Nación Perú, pero con un Perú abierto, ¿no? Un Perú abierto a la innovación, a las posibilidades de mejora. Es un excelente, gracias por ponerme a pensar para darte esa pregunta. Y aquí Marcelo dice, profesor, en el caso de la hélice de salud y calidad de vida, ¿no sería más bien el resultado de un modelo bien implementado? Sí, evidentemente, si más nadie, Marcelo, la ha integrado, como nosotros la estamos viendo en este momento de pandemia, evidentemente hay una articulación de capacidades y no necesitaría explícitamente estar allí. Pero desde la perspectiva, Marcelo, de los que estamos trabajando en la creación de ese modelo, sí pensamos que no solamente es relevante caracterizarla, es decir, definirla, conceptualizarla, sino hacerla explícita y entendiendo que los países se desarrollan con 3 ejes fundamentales. El primero, con un sistema educativo muy fuerte. El segundo, con un sistema de salud que cuida a nuestras personas y no solamente desde el cuidado personal, de atención, sino también todo un sistema de apoyo para mejorar la calidad de vida. Y la tercera hélice es el conocimiento empujado por la ciencia, la tecnología y la innovación. Esos son los 3 pilares con los que se ha desarrollado Corea del Sur, Singapur, lo hizo Japón en su momento, primero que estos dos, y así sucesivamente. Lo está haciendo China en los últimos 30 años, invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo. Entonces, básicamente, este ha sido el desplazamiento de cómo se han desarrollado los países emergentes de última generación y es basado en esto. Entonces, te agradezco mucho esa pregunta. Yanot dice, profesor, de acuerdo a su análisis, ¿en qué hélice se tiene que trabajar más en el Perú? Aquí, básicamente, todas las hélices tienen que mejorar. Ese es el primer punto. No hay nada que no sea mejorable desde el sistema político, desde el sistema educativo, desde el sistema económico, desde el sistema de nuestros recursos naturales, donde tenemos capacidad y la sociedad tenemos que ser proactivos en la toma de decisiones. Entonces yo creo que este es un sistema vivo, Janot, un sistema en el cual todos debemos estar interaccionando. En la medida que una persona movilice algo, eso empuja al sistema y el sistema tiene que reaccionar. Si la propuesta es de solución, de búsqueda de mejoras, eso tiene que hacer reaccionar a los gobiernos, a los sistemas educativos, a la implementación de normativas o de decisiones económicas. Y yo creo que por ahí se maneja esto. Freddy dice, profesor, para que tenga éxito la implementación de las 5 hélices, ¿quiénes son los principales actores? Bueno, depende. Si estamos hablando de un sistema crítico como el actual, con la pandemia, evidentemente el gobierno es el que lleva la coordinación de toda la actividad, empujado también y ayudado en colaboración con los otros actores. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, que fue para lo que se diseñó el modelo, en realidad lo que tenemos es que funcionar de manera equilibrada
dando las informaciones respectivas, manejándonos con buenos sistemas educativos, generando la mayor capacidad en investigación y desarrollo y buscando las innovaciones como iniciativas desde el punto de vista de la innovabilidad. Yo creo que ahí queda todo eso. La última sería acá, Freddy, profesor, para que tenga éxito la implementación, sigue, ya esa la respondí. Miren, son las 8:30. Luciano Barcelos, muchas gracias. Luciano, te agradezco tu participación, estando allí en apoyo. El profesor Luciano Barcelos, que escribió conmigo el artículo que mencionamos. José dice, en América del Sur, ¿quién puede ser un buen ejemplo y por qué? Mira, hasta los acontecimientos de hace un año, José, el país emergente de la región era Chile, los acontecimientos sociales, no el tema del COVID. Lo que sucedió en Chile, Chile tenía un desarrollo importante económico, con un apoyo interesante de inversión en investigación y desarrollo, con subvenciones hacia la innovación, hacia la propiedad intelectual, pero vemos que somos más vulnerables de lo que pensamos. Aquí Perú tiene una oportunidad emergente de posicionarse por el sistema económico, pero este sistema económico tiene que irse hacia empresas de base tecnológico, bajar los niveles de informalidad, mejorar cada vez más los sistemas educativos, impactar en buenos programas de gobierno, en el respeto, y ahí la sociedad es quien pone y quita a las personas que están en los gobiernos. Entonces hay que vender la idea desde el punto de vista de los que se lanzan a candidatos hacia las presidenciales o hacia las gobernaciones o hacia las alcaldías, programas de desarrollo que realmente tengan el empuje de lo que estamos viendo, y respetar a nuestros recursos naturales para poder utilizarlos desde el punto de vista de la innovabilidad. Entonces ahí yo dejaría eso. Dani dice, buenas noches, profesor. En el tema medioambiental, el impacto del COVID generaba un stand-by, la producción y respiro el planeta. Considera que los países que aplican las 5 hélices podrían tomar referencia a lo sucedido para buscar alternativas energéticas. Sabemos que no disminuirá la producción. Bueno, Dani, aquí te pones en el futuro. Tú estás ya pensando a futuro y eso es muy importante. Yo creo que no nos debemos quedar aquí con esta sensación de que la pandemia nos deja en el stand-by de la vulnerabilidad, sino que tenemos que pensar en eso que tú estás diciendo. Hemos visto cómo ha bajado el nivel de contaminación en las ciudades. Ciudades muy contaminadas han bajado, incluyendo Lima, por supuesto, pero Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, solo por hablar de Sudamérica, las más grandes, tenemos ese hincapié. Pero el uso de nuestros recursos naturales y las nuevas tecnologías, esa convergencia tecnológica tiene que crearnos un nuevo mindset, una nueva manera de pensar, nuevos paradigmas que busquen la economía circular, el menor impacto posible hacia el medio ambiente y esas tecnologías alternativas más limpias que permitan que el planeta realmente se pueda reponer, que es un planeta muy eficiente, por cierto, porque nos ha dado vida todos estos años, y esperemos que esto sea así. Pero básicamente con esto quería cerrar. José dice, lo felicito, profesor, quisiera poder obtener mayor información porque me parece muy interesante. De nada, José, con muchísimo gusto. Estimados amigos, les agradezco a todos por haber participado de manera tan activa, muy motivante poderles hablar e interactuar con ustedes, aprender de ustedes. Gracias por esas maravillosas preguntas, creo que han sido espectaculares y me han puesto a pensar acá sobre muchas de las cosas. Me voy a llevar algunos aprendizajes, algunos puntos que ustedes tienen allí. No crean, acá tengo para ir anotando algunas cosas, y de verdad muy agradecido por su participación. Muy buenas noches con todos y esperemos salir rápidamente de esto. Estimado profesor, muy buenas noches. Estimados alumnos, agradecemos a cada uno de ustedes por su activa participación y motivación en el webinar de hoy. Asimismo, agradecemos al profesor por la excelente exposición de este webinar. Que tengan muy buenas noches.